Hola hermanos, ¿cómo están? Buena tarde. Bienvenidos nuevamente al curso básico G. Ya estamos un poco avanzados en nuestros temas y me da gusto volver a estar con ustedes. Los amo mucho a cada uno de mis alumnos y bueno, también darle la bienvenida a todos aquellos que se unan a mirar esta enseñanza. El día de hoy vamos a mirar una enseñanza de suma importancia que trata acerca del tema de la sexualidad. Es un tema importante. Vamos a mirar que muchas veces está a la orden del día en medios de comunicación, en redes sociales, en pláticas, sobre todo pláticas con amigos, etcétera, pero a veces de una forma distorsionada. Por eso es importante mirar este tema a la luz de la palabra, siempre mirarlo a la luz de la palabra. Y para eso te voy a invitar a que me acompañes orando al Señor, pidiéndole esa guía que necesitamos, esa guía de su Santo Espíritu para que sea su Espíritu quien nos enseñe y nos aclare también muchos conceptos acerca de este tema. ¿Te parece? Padre, te necesitamos, Señor, necesitamos la guía de tu Santo Espíritu, que tu Espíritu alumbre nuestro entendimiento, Padre, y aún quite y borre toda confusión que quizás haya sido creada, no solamente en nuestros pensamientos, sino también en nuestro corazón. Papito, nos ponemos delante de ti para que seas tú el día de hoy enseñándonos, ministrándonos. No sea yo, Padre, sé tú ministrando el corazón de cada uno de nuestros alumnos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ay, sí, que necesitamos mucho a nuestro Padre, que Él sea quien nos enseñe en este tema principalmente, ¿no? Y bueno, vamos a nuestra cita base. Como dice nuestra cita ahí en el Evangelio, en la versión de Juan, capítulo 8, versos 31 al 32, lo tienes en la pantalla. Y vamos a leerlo juntos. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esto es lo que pedimos el día de hoy, hermanos, que toda confusión, toda aquella idea, toda aquella ideología que quizás haya permeado en nuestro corazón, haya permeado nuestros pensamientos acerca de la sexualidad, conceptos erróneos, conceptos confusos, el día de hoy sean quitados, se ha renovado nuestro entendimiento y que conociendo la palabra que es la verdad, nosotros podamos ser libres de toda ideología que trastoca el diseño original de nuestro Dios, dado a través de su palabra. Creemos en que tú, hermano, tú, hermana, que has llegado hasta este punto de tu enseñanza de cursos básicos, tú has permanecido, como bien lo mencionó aquí Jesús a través de su palabra, has permanecido hasta el día de hoy en su palabra, en este curso, y yo por eso le doy muchas gracias a Dios. Y en ese sentido, estás aprendiendo a ser discípulo. Y estás conociendo estas verdades eternas, estas verdades que nos van a llevar justamente no solamente a vivir bien, a vivir bajo esa bendición de Dios, sino también alcanzar lo más preciado, ese regalo que nos ha dado el Señor, que es nuestra salvación, para un día poder estar allí delante de Él, en su presencia. Y bueno, esta es nuestra cita base y es en ese sentido, que conociendo las cosas, conociendo este tema a la luz de la palabra, nosotros podamos ser libres de todo aquello que han querido que han querido enseñarnos, que han querido implantar en nuestro corazón, y que ahora justamente a través de políticas del gobierno, gobiernos federales, gobiernos estatales, políticas que se le han dado a la Secretaría de Educación Pública, han
permeado y han querido implantar en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Ajá. Por eso es importante conocer la palabra con relación a este tema. Y ahora sí, primer punto de este tema. Y esta es una verdad y este es un principio, hermano. Dios nos hizo varón y mujer. Cualquier cosa, cualquier idea, cualquier principio que diga lo contrario, obviamente está atentando y es contrario a la palabra de Dios y contrario a ese diseño original que el Señor nos ha dado a través de su palabra. La palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios, vamos allí al Génesis, desde el capítulo 1, verso 27. ¿Cómo dice la palabra? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esta es una verdad, hermano. Esta es una verdad. El sexo de un individuo está determinado por cromosomas sexuales. Y científicamente, las mujeres, como los hombres, tienen 46, o más bien tenemos, ¿no? 46 cromosomas en parejitas. Y las primeras 22 parejas de nuestros cromosomas son llamados autosomas. Y la pareja 23, que son los cromosomas sexuales, son los que determinan nuestro sexo. En el caso de las mujeres, esta última pareja tiene cromosomas XX. En el caso de los varones, esta última pareja está formada por cromosomas XY. Y esto lo sabemos desde que íbamos a la primaria, hermanos. Sin embargo, son conceptos que hemos aprendido, pero que muchas veces es algo que lo sabemos, pero después llega alguna ideología y quiere trastocar esto y nosotros como si nada, ¿no? Pero esto lo aprendimos desde pequeños, hermanos. Desde bien pequeñitos, desde el hecho de que si un óvulo se une con un espermatozoide, como el óvulo tiene el cromosoma X y el espermatozoide aporta cromosomas, puede aportar el cromosoma X o Y, entonces el nuevo ser que se crea es una mujercita con cromosomas XX. Pero si está el óvulo y el espermatozoide aporta ese cromosoma Y, entonces el nuevo ser que se está formando dentro del vientre de mamá es cromosoma XY, por lo tanto es un varón. Lo importante aquí, hermanos, es saber que desde que se une el óvulo y espermatozoide, se forma un cigoto. Ese cigoto que muchos nos han querido venir a decir que es una simple célula, que no hay vida, ¿no? Que no es un ser humano y que por lo tanto, desde la misma concepción se puede decidir, o la mujer puede decidir sobre su cuerpo y puede abortar. Porque lo que está dentro de su vientre no es un ser humano, es una simple célula. No, hermano, científicamente, lo que está dentro del cuerpo de la mujer, al unirse un óvulo y un espermatozoide, es un cigoto. Y ese cigoto ya tiene 46 cromosomas. Y científicamente, ese cigoto, al tener esos 46 cromosomas, ya tiene un sexo. Ya tiene asignado un sexo. O es mujer o es varón. Pero no solamente eso, sino que ya tiene toda esa información genética necesaria para desarrollarse como ser humano.
Ese cigoto ya es único. Ya tiene toda esa información genética que conocemos como ADN y por lo tanto es un ser humano. Entonces, desde ahí, hermanos, no nos dejemos engañar. Dios desde el inicio creó varón y mujer. Desde el inicio, desde la unión de que Él permite la unión de ese óvulo con ese espermatozoide, y hay un sexo determinado en base al cromosoma XX y XY. Y esto también es una verdad científica, es una verdad biológica. Y que no nos quieran venir a través de una ideología, de una autoconstrucción social, ahora decirnos que uno puede decidir si es uno varón o es mujer o es otra cosa, ¿no? Y también no dejarnos engañar, porque no hay genes gay, no hay cromosomas XXY, ¿no? O XYX. No, científicamente solamente hay cromosomas XX y XY. Científicamente y a la luz de la palabra. Así que esta es una verdad eterna. Una verdad eterna. Siguiente punto de nuestro tema. Somos seres sexuados. ¿Qué quiere decir? Sexuado que tiene órganos sexuales. Y por lo tanto, tenemos esa capacidad de participar en esa reproducción. Yo les decía en temas anteriores de que también esto es parte de ese plan, de ese diseño de Dios, de colaborar, fíjense, colaborar con el Señor en la creación de un nuevo ser humano, colaborar en esa tarea de Dios de crear, de generar vida. Y eso lo podemos hacer porque somos seres sexuados, tenemos órganos sexuales y por lo tanto tenemos la capacidad de reproducirnos. Y también, hermanos, como seres sexuados, tenemos igual características intrínsecas a las de una mujer y a las de un varón, dependiendo, ¿no? En el caso de la mujercita, aquí me voy a detener a la siguiente imagen. En el caso de la mujercita, tenemos esa femineidad que nos caracteriza y esto de la femineidad no es otra cosa más que esa cualidad femenina, es algo propio de la mujer, como puede ser esos gestos propios, ¿no? Que nosotras como mujeres tenemos, esa dulzura, ese instinto maternal, y alude justamente a esos valores, esas características, comportamientos propios, ¿no? Que nos, ¿qué es eso? No son propios, No es que el querernos sentir, ay, súper bonitas, ¿no? Etcétera, sino es algo innato que tenemos nosotros como mujeres, esa sensibilidad, esa delicadeza, esa forma de expresarnos y que va asociado justamente, todas esas características intrínsecas van asociadas a esa composición biológica, ¿no? En el caso del varón, pues esa masculinidad, ¿no? Que también le caracterizan, ¿no? Esa fuerza, esa fortaleza, que le caracterizan al varón, esa rudeza muchas veces incluso en sus gestos, ¿no? Y también, ¿no? Que influyen mucho en nuestra forma de ser, ¿no? A veces el varón es muy lógico, muy práctico, muy racional, esa valentía, ¿no? Que le caracteriza, esa fuerza, a veces esa agresividad también. Y a lo mejor la mujer, al contrario, no es tan lógica, es más intuitiva, a veces no es tan racional, sino somos un poquito más emocionales, somos más afectivas, ¿no? Y eso es lo que nos caracteriza también en esa parte de ser
seres sexuados. Aquí lo importante es que en el diseño de Dios somos seres sexuados con esa capacidad de reproducirnos, porque el diseño y la voluntad de nuestro Padre es que, como ya lo indicamos, colaboremos con Él en esa actividad creadora. Nosotros lo podemos mirar ahí en el Génesis 1 del 27, Génesis 1 del 27 al 28, dice la palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, hizo juzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero si te das cuenta, es una orden, fructificad y multiplicaos. Entonces, es una orden que nos multipliquemos. Y aparte, también mencionar esta parte del capítulo 31, ¿no? Capítulo 1, verso 31 de Génesis, que como el Señor dice, y vio Dios lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Lo que hizo Dios, hermano, hermana, es bueno en gran manera. Pero ¿por qué Dios lo hizo bueno? Porque el Señor, justamente en base a hacernos seres sexuados, nos hace también con ese sentido de atracción. Vamos a mirar un versículo más adelante, ¿no? Donde observamos cómo nos hace con ese sentido de atracción. Y al hacernos con ese sentido de atracción, nos llama a unirnos y hay dos órdenes. La primera orden es fructificar y la segunda orden es multiplicaos. Entonces, nos une para complementarnos y así dar un fruto. Ahí está inmersa la parte de fructificar, pero también nos une para que nos multipliquemos. Es decir, el Señor nos hace seres sexuados para que nosotros participemos con Él y se haga de nosotros una unidad, un solo ser. Pero sabes que un solo ser no solamente de manera física, sino también de manera espiritual. Ser uno como pareja, ser uno como matrimonio, para cumplir la misión que tiene destinada para nosotros, como matrimonio, como pareja. En esa parte de la atracción me gustaría mostrarte, allí en Génesis 1, del 20 al 23. Sí, es Génesis 1, del 20 al 23. No, perdón, hermano. Es Génesis 2. Del 20 al 23. Es Génesis 2, perdóname, ¿eh? ¿Cómo dice la palabra? Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. O sea, crea a la mujer de la costilla del varón y la trae y se la presenta, ¿no? Y ve lo que dice Adán. Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. O sea, dice, oh, o sea, casi le faltó decir, wow, ¿no? Esto es ahora hueso de mis huesos. O sea, hubo un sentido de atracción, si te das cuenta, en esta parte. Hubo un sentido de atracción para hacer una sola carne, para ser uno solo. Y aquí lo que quiero también mostrarte es que el cuerpo es una expresión que nosotros tenemos como persona para podernos mover. Es
ya te dije en otros temas, ¿no? Es con lo que nos movemos, ¿no? Con lo que nos podemos expresar. Pero, ¿sabes? Somos más que cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo, recuérdalo. Y aquí es importante mencionar en esta parte que cuando el Señor crea al varón y a la mujer, los está haciendo seres sexuados para que juntos puedan participar del acto sexual humano. Y participando de él, haya una comunión. Y no solamente una comunión como los medios de comunicación, como las redes sociales, como en pláticas con otras personas, ¿no? Que incluso se burlan y se mofan, no una unidad como algo grotesco y únicamente carnal y corporal, sino que el Señor, al hacernos seres sexuados y poder participar en un acto sexual humano, Él quiere que haya una comunión entre hombre y mujer para hacer de ellos no solamente no solamente para satisfacer deseos carnales, sino para hacer de ellos una sola carne, pero una sola carne no solamente en esa parte corporal, sino también en espíritu y en alma. Y es que a veces eso es lo que no hemos alcanzado a comprender, que el Señor nos hace varón y mujer, nos hace seres sexuados y por lo tanto nos permite ejercer esa sexualidad, ese don, porque es un don de parte de Dios, es un regalo que nos da el Señor. Con su bendición nos permite participar de ese acto sexual humano, a través del cual se genera una común unión y se une varón y mujer. Pero lo que debemos de entender aquí es que no solamente se unen carnalmente, sino que se unen en espíritu y en alma. En espíritu y en alma. Entonces, por favor, no degradar el acto sexual humano a una simple satisfacción, a un simple deseo o a un simple acto pasional o a un simple, una simple necesidad de mi líbido. No, sino a algo que el Señor nos dio como un don y un regalo. La sexualidad es un regalo que el Señor nos dio para ejercerla con responsabilidad, para ejercerla primeramente dentro de un orden divino, bajo esa bendición que el Señor da, con responsabilidad, porque debemos primeramente generar un fruto y conociendo que la voluntad del Señor es que en esa unidad seamos eso, uno, pero no solamente carnalmente, no solamente en ese deseo, sino uno en espíritu y en alma, para seguir en ese camino que Él nos ha trazado como matrimonio, como pareja, y cumplir ese propósito que Él tiene para nosotros, ya les dije, como matrimonio, como pareja. Aquí es importante también mencionar algo, hermanos. Esta palabra es fuerte. En 1 Corintios 16 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella?
porque dice los dos serán una sola carne, y es a lo que nos referimos, ¿no? A veces decimos, ok, el Señor nos hace seres sexuados, nos permite ejercer nuestra sexualidad, pero pues no importa con quién, cómo, ni, no, claro que importa, porque nos hacemos uno con esa persona, pero no solamente uno en cuerpo, sino en espíritu y en alma. Entonces, hay que ser cuidadosos y hay que ejercer nuestra sexualidad de manera consciente y responsable, conociendo estos principios. Es un don de Dios y se ejerce bajo la bendición de Dios. ¿Sí? Muy bien. Esta imagen se las quería mostrar porque es parte de cómo muchas veces nosotros mostramos y sí, manifestamos que somos seres sexuados, ¿no? Y manifestamos justamente nuestra femineidad como mujeres y la masculinidad en el caso de los varones, ¿no? A tal grado que, por ejemplo, incluso cuando decidimos comprarnos un carrito, las mujeres acá le queremos poner florecitas, ¿no? En cambio, el varón, cuando se compra un auto, escoge, además de este color, escoge, este tipo, ¿no? De, ¿cómo llamarles? Sí, de pegoles, de stickers, ¿no? Para sus autos, ¿no? Que es ejemplo de Ferrari, ¿no? Que refleja justamente esa masculinidad de este caballo, ¿no? Entonces era parte, ¿no? De mostrarles ello. Y esta imagen que justo eso nos hace reflexionar de que el acto sexual humano no solamente es para satisfacer nuestros deseos, nuestro líbido, sino es para realmente reconocer que lo que Dios hizo bueno, lo hizo bueno así, de gran manera, y reconocer que cuando nos unimos a una persona, nos unimos no solamente en cuerpo, sino en espíritu y alma. Y es por eso que debemos de tener cuidado con quién y cómo ejercemos nuestra sexualidad. Bajo la palabra es con la bendición del Señor y obviamente teniendo esa conciencia de que no solamente es la parte como tal del acto sexual humano, sino es dando fruto, siendo ese complemento y esa ayuda idónea, dignificando ese acto sexual al valorar a la otra persona, honrando a la otra persona, dándole su justo valor a la otra persona y no solamente, como ya les dije, para satisfacer mis deseos, ¿no? Bueno, el siguiente punto de nuestro tema es acerca de las preferencias sexuales, aquellas que son diferentes a las señaladas por la Biblia, ¿no? Y ya señalamos, ¿no? Para la palabra, pues simplemente habla de una unión entre varón y mujer, ¿no? Entonces, una preferencia sexual diferente a esa, pues se considera como una perversión. Y aquí me gustaría hablar acerca de pues, lo que dice la palabra acerca de estas preferencias sexuales, ¿no? Dice la palabra en Génesis 2:18. Aquí lo tenemos, ¿no? En la pantalla. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces, vean, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y entonces hace ayuda idónea, y con ello nos está diciendo el Padre, de ninguna otra, que ninguna otra cosa creada era algo idóneo para el hombre, y es por eso que Él crea a la mujer. En este sentido, no hay ninguna otra cosa creada que sea idónea para un varón, sino solamente una mujer. Y es por eso que, a la luz de la palabra, simplemente es, si tú eres varón, la preferencia sexual que tú debes de tener, ¿no?
en esa perfección que hizo el Señor, pues es una mujer, y en el caso de una mujer, un varón. Y también, ¿no? Mencionar cómo aquí en el Génesis 20:25 dice la palabra, y puso Adán nombre a toda bestia, ya lo habíamos visto, a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, vimos ya cómo el Señor hace caer en ese sueño profundo a Adán, y mientras duerme toma una de sus costillas, cierra la carne, y de esa costilla hace una mujer y la trae al hombre. Y el hombre dice, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esta parte no saben cómo me encanta, ¿no? Ay, perdón, aquí ya la seleccioné mal. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no, dice, no se avergonzaban. Y siempre me gusta mencionar esta parte, ¿no? De que adicional a que el Señor establece como ayuda idónea de un varón a la mujer, y en el caso de una mujer al varón, el hecho de tener órganos sexuales distintos, el estar desnudos el uno al otro, no debe de causar vergüenza o no debe de ser algo que sea motivo de vergüenza, la desnudez, porque es parte de ese diseño de Dios. Pero cuando no causa vergüenza, cuando el Señor presenta a esas dos personas, porque aquí dice que el Señor la trajo, ¿no? a Adán. Cuando Adán la ve, se genera esa atracción, esa pertenencia, ese sentido de atracción y de pertenencia. Se unen, son una sola carne, y por lo tanto, pues ambos están desnudos y no hay vergüenza, porque es algo que el Señor bendijo, porque es algo que el Señor unió, y por eso no causa vergüenza. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que cuando nosotros actuamos contrario a lo que señala la palabra de Dios, actuamos contrario en cuanto, vamos a llamarle así también, preferencias sexuales, nos causa vergüenza, porque hay algo y hay cierta conciencia en nosotros de que no estamos actuando correctamente, de que no estamos actuando conforme a ese diseño original del Señor. Y entonces, este es el diseño original, hermanos. Pero ¿qué pasa con ese diseño original? Pasa lo que dice aquí en Eclesiastés. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y entonces ya aquí la palabra nos empieza a hablar justamente de esas perversiones sexuales. ¿Y qué es una perversión? Sin ahorita agregarle el adjetivo de sexual. ¿Qué es una perversión? La perversión, y así simplemente como lo dice el diccionario, es una acción y efecto de pervertir. Y no es más que perturbar el orden o estado de las cosas. Entonces, ya visto en la parte sexual, y conforme a esta palabra de Eclesiastés 7:29, vemos como dice, cuando buscaron muchas perversiones, lo podemos entender como entonces que perturbaron el orden de Dios, el estado natural de las cosas. ¿Y cuál es el orden de Dios en esa parte de la sexualidad? ¿Cuál es ese estado natural en esa parte de la sexualidad?
que Dios los hizo varón y mujer. Que Dios los bendijo así. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Pero al alterar ese orden de inicio, por ejemplo, muchos antes de dar un fruto, más bien antes de obtener la bendición de Dios, antes de dar un fruto, primero, ¿qué pasa? Se multiplican, ¿no? Desde ahí. Eso es alterar el orden de Dios. Y en estos casos que estamos hablando de perversiones sexuales, muchos al señalar el Señor en su orden, varón y mujer los hizo, alteran ese estado natural de las cosas y dicen, pues no, yo no acepto ser mujer, yo quiero ser hombre. No, pues yo no acepto ser hombre y quiero ser mujer. Y por lo tanto, pues me gustan, siendo hombre, me gustan los hombres, y siendo mujeres, me gustan las mujeres. O incluso tengo preferencia por ambos sexos. Entonces, eso es una perversión. Estoy alterando el orden o el estado natural del diseño que Dios creó. Y llega a tal grado esa perversión que al perturbar ese orden que establece el Señor de varón, se une con mujer y mujer se une con varón, resulta que entonces ese milagro de la vida ya no existe. Ya no puedo participar entonces en esa labor creadora del Padre, porque solo estoy satisfaciendo mi libido, solamente estoy satisfaciendo mis deseos, mis pasiones desordenadas. Y llega a tal grado esa perversión que ya entonces ya ni siquiera puedo participar de ese milagro de vida. Porque varón con varón no pueden tener hijos, ni mujer con mujer pueden tener hijos. ¿Y qué está pasando ahora? Que están buscando la forma de cómo sí tener hijos, ¿no? Usando incluso amistades para que presten el vientre, ¿no? Y usando amistades para que donen el espermatozoide o donen el óvulo. Pero eso atenta con todo este orden divino de parte de Dios. Y eso es una perversión. De tal manera, hermanos, que todas estas formas de homosexualismo, lesbianismo, bisexualismo, etcétera, son simplemente perversiones. Dentro de toda esta comunidad lésbico-gay, ¿no? Hay ya un sinfín, de perversiones sexuales. No solamente hay lesbianas y gays, ahora ya también bisexuales, hay transgéneros, hay transexuales, intersexuales y de tantas formas y nombres que se les llama, hermanos. Que la otra vez escuché que ya hasta 43 formas diferentes, ¿no? de expresión o de manifestación de la sexualidad o de preferencias sexuales. Y yo, wow, o sea, de verdad esto es inconcebible. Pero como lo veíamos bien, ¿no? En esa palabra de Eclesiastés 7:29. Dios hizo al hombre recto, pero muchos de nosotros buscamos esas perversiones, nos desviamos del camino. Y por muchos motivos, ¿no? Puede ser nuestro entorno social, puede ser abusos incluso desde la infancia, pueden ser tantas cosas.
pero no se vale que nosotros nos hagamos sentir como víctimas para actuar así y enseñar así, sino que debemos nosotros en todo momento de salir, ¿no? De esa oscuridad, de ser libres a través del conocimiento de la verdad. Y por eso es importante conocer la verdad. Y dentro de todas estas preferencias sexuales que dentro de la palabra se catalogan como perversiones, ya les decía, hay sin fin, pero es importante conocer la verdad y es importante conocer cómo el Señor rechaza totalmente este tipo de perversiones. Dice la palabra de Dios en Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. O sea, es algo muy desagradable para Dios. Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y Primera de Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Entonces, estas son verdades que debemos de saber, hermanos. Son verdades. Y ya les decía, puede haber muchas causas de estas perversidades. Y respecto de estas causas vamos a hablar ahora que estemos en nuestra sesión Zoom. Así que este punto exclusivamente lo vamos a dejar para nuestra sesión Zoom porque si no, no nos alcanzaría la clase para mirar todos los temas. ¿Okay? Y el siguiente punto que vamos a mirar es que en la Biblia, como en la Biblia no hay teoría de género. Ajá. Y vamos a mirar también qué es la teoría de género. La teoría de género, ya lo vemos aquí, es una ideología. Ideología. Quedémonos con eso. O sea, alguien tuvo esa idea y fue creando adeptos hasta crear este conjunto, ¿no? de creencias, vamos a llamarlo así. Es una ideología que no tiene ningún sustento científico, porque ya vimos que el sustento científico es que solamente hay seres humanos con cromosomas, ¿te acuerdas? XX, que es mujer, y un cromosoma XY, que es un varón. Entonces, esta ideología no tiene ningún sustento científico y desvincula el sexo biológico de la persona, del género, que considera que la identidad personal es una construcción cultural producto de la experiencia y del conocimiento personal. Es decir, que aunque tú seas conforme al sexo biológico una mujercita o seas un varoncito, tú puedes, a través de la experiencia y del conocimiento personal que vayas adquiriendo durante los años, tener una construcción cultural y por lo tanto decidir de manera personal, así está, decidir de manera personal tu género. ¿Ok? Y tu género pues puede ser que, pues ahora no importa tu sexo biológico, sino cómo te sientas en ese momento y decidir ser, si eres varón, ahora decidir ser mujer, ¿no? Entonces, este es un engaño, porque ya te dije, esto no tiene ningún sustento científico. Y entonces lo que dice la ideología de género es, ¿qué importa mi composición biológica o natural? Yo decido mi sexualidad. Eso es lo que dice la ideología de género. ¿Qué importa que Dios en su actividad creadora
en esa unión de nuestros padres, haya decidido hacer de mí una mujer o un varón. Porque incluso en ese acto sexual, recuerda, el varón no decide qué cromosomas se unirán al del óvulo para definir el sexo de un hijo. Es Dios quien en su soberanía lo decide. Pero conforme a la ideología de género, eso no importa, sino que ahora yo soy quien decido cuál será mi sexualidad. Y no solo eso, sino que pervierto lo natural, incluso se me permite operarme para ya no parecer más mujer o no parecer más hombre, sino ahora ser transexual, ¿no? Un ejemplo. Qué confusión, hermanos. Estamos confundiendo tanto a través de estas ideologías a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Y cuando nosotros miramos este tema a la luz de la palabra, podemos entonces mirar que Dios no está peleado con la ciencia, porque científicamente está probado que solamente hay dos sexos. O eres una persona con cromosoma XY, es decir, un varón, o eres una persona con cromosomas XX, es decir, una mujer. De tal manera que si el día de hoy se incendia este lugar en donde estoy grabando, y aunque yo diga y me haga una construcción cultural de que en lugar de mujer soy un hombre, y aunque me haya operado múltiples veces para ya no parecer más mujer, sino parecer un hombre, si el día de hoy se quema este lugar, cuando hagan toda la investigación y aunque yo aparezca siendo solamente cenizas, lo único que van a poder determinar científicamente es que aquí, en este lugar, había una mujer. Aunque me haya operado las veces que quiera y aunque yo haya tenido esa idea de que era un hombre. Porque eso es lo natural, eso es lo probado biológicamente, científicamente y lo creado conforme al diseño de Dios. Me gustaría compartir esta palabra. Segunda de Timoteo 3:13. Sí. Dice, mas los malos hombres y los engañadores, permíteme, hermanos, ya. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Quienes promueven esta ideología y quien lo promueven de tal manera que van a organismos internacionales, que luchan, que hacen manifestaciones, que no paran, hermanos. Son personas que viven engañadas, pero no solamente eso, sino que viven engañando también a otros. Y es por eso que el Señor nos aconseja y nos dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Nosotros sabemos que de quién hemos aprendido y de quien siempre estamos aprendiendo es de Jesús. Y Jesús es la verdad. Ajá. Entonces, debemos de persistir en lo que nosotros estamos aprendiendo y hemos aprendido. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. Y me gusta, ¿no? Como la palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, la palabra no hay que desecharla, hermanos, porque es inspirada por el Señor. Es palabra de Dios, útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, quizás aquí podemos decir, pues yo no tengo problemas en esa parte de mi sexualidad, en la parte de mis preferencias sexuales, pero bueno, y quizás podemos ponernos en esa posición de criticar, de juzgar a los demás, ¿no? Pero no, la palabra el día de hoy nos llama a persistir en lo que hemos aprendido, pero también a ser redarguidos. Y si quizás ha habido algo en donde nosotros no nos hemos dado cuenta que hemos pervertido ese orden divino, recapacitemos y corrijamos. Ajá. Pervertido desde el sentido de quizás no de tener una preferencia u otra preferencia sexual, ¿no? A la señalada en la palabra, sino incluso en el sentido del orden para que nosotros podamos ejercer ese don llamado sexualidad. Quizás aún sin tener la bendición de Dios, hemos decidido ejercer la sexualidad y por lo tanto estamos alterando ese orden. O incluso ante esos dos mandatos que el Señor da de fructificad y multiplicaos, también hemos trastocado ese orden, porque quizás le hemos hecho más caso a los medios de comunicación, a las redes sociales o a las amistades, en el sentido de incluso de cuidarnos, ¿no? De cuidarnos para no participar en esa acción creadora. Y un día escuché de una hermana decir, ¿cuidarnos? ¿Cuidarnos de qué? ¿Cuidarnos de tener un hijo? ¿Realmente nos debemos de cuidar de tener un bebé cuando hemos decidido estar en ese orden de Dios, cuando hemos recibido esa bendición de parte de nuestro Padre, cuando hemos ya participado de esa labor de fructificar al conocernos como pareja el uno al otro? ¿Cuidarnos? Habría que reflexionar en eso. Entonces, sí, llamamos perversión y es muy fácil decir, es una perversión sexual el ser afeminado o el tener otra preferencia, ¿no? El ser bisexual, el ser... Pero no nos vayamos hasta allá, sino reflexionemos que quizás hemos trastocado el orden de Dios, el orden natural de Dios a través de otras situaciones o con otras acciones. Muy bien. Que el Señor nos ayude, ¿no? Siempre a reflexionar en ello. Continuamos. ¿Cómo debe de ser el trato a personas con diferentes preferencias sexuales, ¿no? Aquí dice a homosexuales, pero más bien a personas con preferencias que no son acordes a ese diseño de parte de Dios. ¿Cómo debe de ser el trato? Bueno, pues siempre ese trato debe de ser en una relación de respeto, en una relación de respeto como persona. Y para ello, yo te pido que me acompañes a Lucas 10:27, que dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. En esa relación de respeto como persona, es decir, sí, quizás es una persona que siendo mujer no se acepta como mujer y tiene como preferencia sexual a las mujeres, pero no deja de ser persona, hermanos. Entonces nosotros debemos de amar incluso a esas personas. Debemos de amar a la persona, más no su pecado, pero sí amar a la persona.
Otra actitud que nosotros debemos de tomar, la podemos mirar ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, perdón, Mateo 13, verso 45. Dice la palabra de Dios. 13, que les dije, 45. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y aquí es guiar a esa persona a Cristo, es decir, compartirle, de eso más preciado que uno tiene, de eso más preciado que uno encontró como esa perla de gran precio. Compartirle de la vida, compartirle de quién es nuestro Señor Jesús y de cómo nuestro Señor Jesús le ama y que cómo nuestro Señor Jesús entiende la situación por la que pasó y que quizás le llevó a esa persona a tener esa preferencia sexual, pero que también Jesús quiere liberarle de ello. Quiere liberarle de ello y darle paz. Entonces, es guiarlos a Cristo. Y esta parte también es bien importante, hermanos. Muchas veces no es que nos alejemos de la persona, más bien es mantener una distancia a fin de guardar a nuestra familia y guardar nuestro corazón. Y ahorita te voy a explicar bien esta parte. Está en Éxodo 34:12. Dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Y Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay que guardarnos. Por ejemplo, si nosotros conocemos, no sé, quizás a una pareja que es bisexual, ¿no? Y ahora con todas estas nuevas leyes que se han promovido y que aceptan tantas cosas y que vamos a pensar que esa pareja adoptó a un pequeñito y nosotros tenemos un pequeño de la misma edad y este pequeñito invita a nuestro pequeño a su casa, hay que tener cuidado. Hay que guardar a nuestra familia. Hay que mantener distancia, porque esta pareja que yo te estoy diciendo es bisexual. Adoptaron a un pequeñito. Ajá. Y este otro pequeñito está invitando al nuestro a su casa. Pero entonces ahí ya hay indicios, hermanos, de que hay cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Y ahí se nos está mostrando ese mapa de que puede haber algún indicio, algún peligro para nuestro pequeño, si está muy cercano a esa familia, porque hay perversidad sexual dentro de esa familia. Y hay perversidad sexual, entonces hay que cuidar. Sí, hay que respetarles. Hay que respetarles en todo momento. Pero sí hay que guardar a los nuestros también. Hay que guardar el corazón de nuestros niños también. En esta parte también de guardar nuestro corazón, en una ocasión se hizo un evento de la empresa, iba a terminar muy noche, unas amistades decidieron ahí rentar una habitación en un hotel y dentro de ese grupo de amistades había una pareja lesbiana. Y entonces fue ahí donde yo dije, no, o sea, yo les respeto, ¿no? Y en su debido momento, pues les hemos compartido, ¿no? También acerca de la palabra, pero
Y el hecho de que yo me quede una noche en la misma habitación de hotel compartiendo con ellas, eso ya ahí el Señor nos advierte, ¿no? Es como el semáforo, nos manda esa luz ahí amarilla de cuidado, cuidado. Y hay que guardar nuestro corazón, hay que guardar nuestro corazón, porque así se han cometido muchos abusos y porque justamente de esos abusos muchas personas han sido dañadas en su corazón y por eso ahora tienen otra preferencia sexual. Ya dijimos, en la clase Zoom vamos a mirar las causas de muchas de esas perversiones y vamos a mirar que muchas veces por no tener cuidado en estos temas de la distancia, de guardar a nuestra familia y a nuestro corazón, han surgido también este tipo de perversidades. Y bueno, otro tema importante también es que debemos de afirmar la sexualidad de nuestros hijos, afirmar su sexualidad. Veo que ya el tiempo se está acabando, también lo vamos a mirar en la sesión Zoom y sí, lo vamos a mirar en la sesión Zoom para no verlo así tan rápido ahora. Y yo ahorita nada más me gustaría llegar a una conclusión. La conclusión, voy a leer la cita, dice, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Y yo les decía que aquellos que promueven toda esta ideología de género, todas estas perversidades, ¿no? Perversiones, están súper activos. ¿Y qué nos manda Dios a hacer a nosotros como iglesia? Nos manda a exponernos a la luz. Y la luz es nuestro Señor, a través de la palabra, a través de la oración. Y también nos manda a despertarnos. Debemos de despertarnos, hermanos, debemos de alzar la voz, debemos de fomentar todo aquello que señala la palabra como bueno, como honesto, como verdadero. Debemos de andar diligentes, como sabios, no aceptando esas conversaciones en doble sentido, no aceptando muchas cosas que nos quieren incluso inculcar a través de medios, a través de redes sociales. Debemos de ser entendidos de cuál es esa buena voluntad de Dios. Debemos de mirar qué es lo que estamos aceptando a través de lo que ya dijimos, todas nuestras redes, todas las cosas que nos llegan, todos los consejos de amistades. Despertémonos, porque lo necesitamos. Los niños lo necesitan, los jóvenes lo necesitan, nosotros lo necesitamos. Y en nuestra sesión Zoom, igual me gustaría compartir contigo un video para no extenderme más en el tema y bueno, pues así lo vamos a hacer. Vamos a prepararnos y quizás tener una sesión Zoom un poquito más extendida, pero para que el tema pueda ser más claro para todos nosotros. ¿Les parece? Y bueno, pues así concluimos con esta sesión. Les agradezco a todos por su atención y sobre todo vamos a despertar y despertar desde ser esos intercesores para que todo aquello que está permeando nuestra sociedad, que está permeando nuestro país, actualmente van 15 estados de la República
16 estados de la República, porque apenas el 9 de marzo de este año se aprobó también en Sinaloa pues leyes que aprueban toda esta parte de identidad de género. Entonces, todo esto está permeando en nuestras legislaciones, en nuestros valores, en planes educacionales, en todo lo que están aprendiendo nuestros niños. Y nosotros debemos de hacer algo. Y nosotros podemos empezar a hacer algo justamente así, a través de la oración, pero también a través de lo que estamos aceptando nosotros en nuestra familia, lo que estamos aceptando como personas y lo que estamos aceptando en nuestro medio. Bueno, Padre, gracias por este tema. Oro porque haya entendimiento en cada uno de nosotros, en cada uno de mis alumnos, en nuestros alumnos. Que no nos dejemos engañar, que haya discernimiento, que sea tu luz alumbrando en cada uno de nuestros pensamientos, nuestros corazones, para poder entender cuál es tu buena voluntad. Y tu buena voluntad, Dios, es que vivamos y ejerzamos nuestra sexualidad conforme al diseño que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, oramos, Dios, por todas aquellas familias, por todas aquellas personas que no conocen esta verdad. Oramos para que sea tu palabra, Dios, dada a conocer, que ellos sean liberados a través del conocimiento de tu verdad, que ellos sepan que tú les amas, que ellos empiecen a conocer de ti, Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y así nos despedimos en esta tarde. Gracias por acompañarnos. Bendiciones. Nos vemos en la sesión Zoom y recuerda nada más estar dispuesto a estar 15 minutitos más en la sesión para que nos dé tiempo de abordar todo lo que se nos quedó pendiente. Hasta luego. Bendiciones.